En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Esto es Se Sale por Arriba en Norita Streaming. Hoy estamos en una coyuntura social muy importante porque tiene que ver con ese pacto social, que tiene que ver con esas luchas que esta sociedad argentina ha sabido sembrar, ha sabido llevar adelante a lo largo de la historia para que se convirtiesen esas luchas en columnas vertebrales de ese pacto social. El tema de las universidades públicas en la Argentina es uno de esos temas y al parecer justamente la sociedad se está encolumnando detrás de esa lucha que, bueno, va en defensa de ese ataque de un gobierno nacional que utiliza la misma receta para todo, ¿no? Busca ejemplos concretos para desacreditar al Estado, para desacreditar lo público y desde ahí empezar con una lógica de desfinanciamiento para terminar con toda organización política. Bueno, las universidades históricamente han sido espacios de debate y de organización política y eso al parecer a este gobierno no le cae muy bien. Por eso estamos con el decano de Exactas, Willy Durán, que ha venido a Norita Streaming. Willy, un gustazo tenerte por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Un enorme placer poder hablar de estos temas que nos apasionan. El de la universidad pública es uno de ellos. Está en tema, por lo que vos decías recién, así que podremos discutir sobre eso, sobre la importancia que tienen y sobre cómo la percibe la sociedad, que me parece que es uno de los puntos importantes en todo este debate. Dale, dale. Alberto Pérez, coequiper de Se Sale por Arriba. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Willy? Un gusto realmente tenerte y más en este momento, ¿no? Donde la discusión por el tema universitario, por el financiamiento universitario y por todos los temas que están alrededor de la universidad como política pública están en la esfera de discusión más que En la nunca. agenda, ¿no? Sí, sí. Y tener a alguien que conoce tanto el tema y que nos puede ilustrar, ¿no? Porque realmente es un tema que gran parte de la sociedad sigue con mucha atención, pero también un tema que el gobierno ha intentado dar una disputa, como hacen casi todos los temas, ideologizada, ¿no? Sí. Sacarlo de la discusión presupuestaria, como bien la han planteado ustedes, y sacó de su maletín de herramientas falacias Claro. que intenta instalar todos los días. Por ejemplo, que la universidad, y sobre todo la UBA, por supuesto que eligió como blanco fundamental, porque es la más importante de las universidades argentinas, es una cueva de zurdos, que es para que roben 4 o Curros. 5, que el problema es de los extranjeros, que el problema es que no lo auditan. Por supuesto que yo no adscribo a nada de esto que dice el presidente, pero Willy, con más autoridad, ayúdanos a desarmar esta batería de falacias que día a día instala el gobierno. A ver, primero me parece que el gobierno va en contra de todo lo que tiene que ver con lo estatal, con lo público. Lo dijo el presidente poquito tiempo después de asumir, ¿no? Soy el topo que vengo a destruir al Estado desde adentro. Una frase casi, pero que uno diría que es absurda, ridícula, que yo digo a veces digna de Capusotto, pero me parece que lo supera incluso. Porque la verdad que uno no ha escuchado en ningún lugar del mundo un experimento de estas características, ¿no? De alguien que se propone para conducir el Estado con el objetivo de destruirlo. Uno puede plantear que quiere un Estado más chico o más grande, digo, y hay gobiernos más de izquierda y más de derecha, pero este experimento de vengo a destruir al Estado, la verdad que me parece un ridículo total. Bueno, de alguna forma está en ese camino y por eso la desfinanciación de las universidades públicas, de la educación pública, de la salud pública, de la cultura nacional, de alguna forma coherente o consecuente con lo que piensa el presidente. De todas maneras, algunas de las balas le entraron, ¿no? Escucharlo el otro día decir que en ningún momento se puso en duda el no arancelamiento de las universidades públicas es llamativo desde su ideología, porque él cree que hay que arancelarlas. Creo que esa declaración es producto de las dos grandes marchas, que obviamente Sin le duda. generaron un problema al gobierno, la de abril y la de octubre, ambas muy masivas, pero de todas maneras, la decisión que toma el gobierno después de la marcha de abril, hasta la marcha de abril había una decisión, yo digo, de matarnos de un tiro. Digo, no hay ni siquiera gastos para funcionamiento. Pulverizar, No van pulverizar. claro, no van a poder pagar ni la luz ni el gas. Sí. Después de la marcha,
tienen que dar los gastos de funcionamiento. Yo digo, le arrancamos al gobierno con esa marcha los gastos de funcionamiento, nos dan un 270% de reajuste sobre lo que era el año pasado, que de alguna forma con una inflación interanual de alrededor del 300 era prácticamente empatarla. A partir de ese momento la decisión es, desde enero, pero sobre todo a partir de ese momento es, los vamos a ahogar ya directamente con los salarios. Nuestros salarios, desde diciembre hasta hoy, 10 meses de gobierno de Milei, han perdido entre un 25 y un 50% de valor real en las distintas categorías, jerarquías docentes y no docentes. Entonces la decisión fue, en vez de matarlos de un tiro, que era no darnos los gastos de funcionamiento, es vamos a ir acogotándolos de a poco, que de alguna forma las universidades empiecen a perder gente. ¿Quién se queda? Digo, todo aquel que puede irse a una universidad privada, al exterior, se va. Los que se quedan, incluso les cuesta llegar a fin de mes. Alguna gente que ha tomado decisiones por razones familiares, incluso de volver al país. Un colega con el que estoy dando clase ahora en la Facultad de Exactas me decía, después de un postdoc en Uruguay y un postdoc en Chile, decidí volver a la Argentina, justo ahora. Gana por una dedicación full time, digo, 40 horas semanales dedicadas a la investigación y a la docencia, 700.000 pesos por mes. Doctorado, postdoctorado, digo, un matemático muy sólido en cuanto a su formación, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Gana 700.000 pesos por mes. ¿Qué le estamos diciendo a esa gente? Andate. Claro. Andate, no puede vivir directamente. Willy, pero el argumento de Alberto tiene razón con lo de las falacias. El argumento es, che, muchachos, déjense auditar. La gente, yo veo en las redes que ¿Y quién no compra se esa- deja, ¿y quién no se deja Por auditar? eso, contame eso, contale a la gente, digamos, esto de las auditorías que es como el caballito de Troya. Metieron 2 o 3 caballitos de batalla, el de los extranjeros, el de las auditorías, el de solo estudian ricos. Uno a uno se contestan muy fácil. Las universidades se auditan desde siempre como corresponde. Auditorías internas, en nuestro caso de nuestra propia facultad y de la Universidad de Sí. Buenos Aires, y auditorías externas de la Auditoría General de la Nación. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene una auditoría interna de la CIGEN y una auditoría externa de la Auditoría General de la Nación también, que depende del Congreso. Es como que yo dijera, bueno, quiero ver los números de los viajes del presidente a eventos partidarios. No se dejan auditar. Bueno, habrá auditorías que habrá que mostrarlo. Yo tengo mis serias dudas de cómo se financia todo eso, pero bueno, habrá alguna auditoría que tendrá que analizarlo y mostrarlo. En nuestro caso, esas auditorías se hacen. Ahora, además, ellos quieren que la CIGEN, que es la auditoría interna del Poder Ejecutivo, audite a las universidades nacionales. Ahí hay todo un debate más constitucional sobre si eso Claro. corresponde o no en función de la autonomía universitaria, pero es un tema técnico. Las universidades públicas se auditan desde siempre, y lo que yo decía el otro día cuando me lo preguntaban, si creen que las auditorías de la Auditoría General de la Nación, las externas, tienen que ser más frecuentes, entonces dótenla del personal que hace falta, ustedes, el Estado Nacional, para que se puedan auditar todas las facultades y todas las universidades todos los años. Si no lo hacen, es culpa de ustedes. Fíjate hasta qué punto es culpa de ellos que la Libertad Avanza ni siquiera ha designado a su representante en la Auditoría General de la Nación, cuando supuestamente están muy preocupados en que las auditorías se hagan. Lo que quiero decir es, las universidades se auditan como corresponde, desde siempre, nadie se opone, y si no funciona mejor la Auditoría General de la Nación, depende del Estado Nacional, háganla funcionar mejor. Lo de los extranjeros es otro absurdo, dicen, le vamos a cobrar a los extranjeros que no son residentes en el país y estudian en nuestras universidades. Yo digo en términos matemáticos, conjunto vacío. Digo, no hay extranjeros no residentes en el país que estudien en nuestras universidades. Para estudiar en nuestras universidades tenés que ser residente en el país, claro. tener tu DNI, pagar tus impuestos. Sí. Absurdo, hablan para la tribuna. Solo los ricos estudian en la universidad. Falso, totalmente falso. Los números que vimos en estos días, 2/3 de los estudiantes de las universidades públicas vienen de los 6 deciles más bajos, eso está estudiado. El 70% de nuestros estudiantes son primera generación en sus familias de estudiantes universitarios, o sea que la universidad sigue significando en la Argentina una buena herramienta de movilidad social. Digo, una a una son estas falacias que vos decías, se rebaten sin demasiado problema y terminan siendo excusas. El objetivo es desfinanciar a la universidad y para eso ponen excusas. Tanto coincido con vos, Willy, que son excusas, que vos fíjate que además de falacias, terminan contradiciéndose, porque ahora lo que dicen es, bueno, está bien, si quieren que prospere la ley de financiamiento educativo, universitario, o si quieren tener más dinero, díganos de dónde sacamos la plata presupuestariamente. Primero yo le diría, presidente, hermano, vos sos el presidente. Obvio, obvio. ¿No? Primero. Obvio. No es el decano. Claro, por o el supuesto. rector. Sos vos. Por supuesto. Segundo, Por supuesto. bajaste la alícuota de bienes personales. Digo, hay cientos de empresas, grandes empresas que son subsidiadas. Entonces, Sí, esa cuenta está estudiada y daba algo así como 2 billones de pesos. exacto. 2 billones de pesos lo que se perdió la Argentina. Que pagan con lo ese- mismo. Claro.
que lo que significaba esta ley de financiamiento universitario era más o menos un tercio Claro. de lo que se perdió Argentina con el Estado argentino, con la reforma en bienes personales. Son decisiones políticas, Decisiones políticas. por supuesto. Decisiones políticas que tiene que tomar él y que está tomando en contra de la universidad. Sí, Pero además es contradictorio. Porque si le decimos de dónde saca la plata, entonces financia la cueva de ladrones. sí. O sea, Es una buena o es pregunta. una cueva de ladrones y un reducto de zurdos, o es un problema presupuestario que no sé cómo asignar. Bueno, lo que quiero decir con esto, Sí, un poco pero digo, además, cómicamente, sí. porque cómicos son ellos cuando Sí, por argumentan supuesto, esto, estoy es totalmente de que acuerdo. son falacias que van sacando, y cuando ya, como bien lo explicaste vos y muchos otros colegas tuyos, y alumnos inclusive, y docentes universitarios, que hay auditorías, que los extranjeros no es como se dice, que es una pavada, que son muchos los alumnos regulares, que es una universidad, la UBA, la de la Universidad de La Plata, de Córdoba, de Rosario, la mayoría de Las del conurbano. de conurbano son de excelencia, que hay primera generación de universitarios en la familia. Cuando se aclara todo eso, entonces dice, bueno, decime de dónde sacamos la plata. Yo estoy muy confiado y muy entusiasmado por esta pelea que están dando, que estamos dando, porque he ido a las marchas, me siento parte de esto, por supuesto que no con el protagonismo de ustedes que están poniendo el cuerpo y la cara, porque él tuvo que aumentar el presupuesto para el funcionamiento, Sí, él tiene que decir que no va a arancelar la universidad, sí. tiene que inventar argumentos en todo momento. Entonces yo creo que es un ejemplo que tendría que dar otros sectores de la vida pública, porque en este momento se está metiendo con la universidad, que es como meterse con casi lo mejor que funciona Sí. en la Argentina, pero como lo hace extensivo a otras áreas, creo que los médicos, que en parte lo están haciendo, los empleados estatales, los investigadores del CONICET, que no son tan acompañados por la sociedad, por lo menos en este momento, y todos los sectores, tenemos que luchar porque no quieren mejorar un Estado que funcionaba mal. Como No, decíamos lo quieren recién, destruir. lo Claro, quieren claro, destruir. claro. Y quieren destruir casualmente lo que anda bien, inclusive. Sí, es un tema esto que dice Alberto. Ahora, ¿vos sentís, Willy, que estas marchas son transversales, como dice Alberto? Yo Sí. veo ahí Sí, sí. médicos, veo jubilados. Sí, lo notamos en las dos, en la marcha de abril y en la marcha de octubre. Ujú. Yo diría transversales casi en todo sentido, en edades, en sectores sociales, en votos en las elecciones. Digo, había mucha gente que votó a este gobierno en las marchas universitarias. Y a su vez que se empezaban a acercar otros sectores, como vos decías, ¿no? Sectores vinculados a la salud, a los jubilados, que bienvenidos. El otro día alguien me decía, uy, qué mal, están tratando de sacar rédito a algunos sectores políticos que van. Bienvenidos, Está bien. que venga todo aquel que quiera venir. Por supuesto que el rol central, protagónico, no lo tiene que tener algún sector político partidario, pero si vienen a acompañar, bienvenido, que vengan Rodríguez Larreta, Massa, Axel Kicillof o Martín Lustó. ¿Por qué no? Digo, están expresando también a un sector de la sociedad, que son dirigentes políticos con cierto reconocimiento y que de alguna forma consideran que hay que defender a la universidad pública. Buenísimo, buenísimo. Habrá que seguir movilizados. Me parece que es el único camino que tenemos. Digo, vino el veto a la ley de financiamiento universitario, ahora se empieza a discutir el presupuesto 2025, que todavía baja un poco más. Digo, contra lo que ya veníamos de 2024, todavía baja un poco más el presupuesto para las universidades. Bueno, primero habrá que rechazar esa propuesta, se lo pido a los diputados y senadores, rechazar esa propuesta en el Congreso, generar una propuesta alternativa, como se hizo ahora con la ley de financiamiento universitario, y mientras tanto seguir dando el debate en nuestra sociedad, que me parece que ahí es donde tenemos las de ganar. A mí me parece que este muchacho que gobierna tiene consigo una consigna que es peligrosísima. Sí. Que él no le tiene miedo a nada, no tiene nada para perder. Ese es el problema. Cuando alguien no tiene nada para perder, se convierte en un kamikaze. Yo estoy viviendo esa experiencia con un presidente que se puede llegar a inmolar incluso con tal de cumplir con estos objetivos que son absolutamente violentos con nuestra sociedad. Un 60% de los universitarios son pobres, Willy, hoy, Sí. a partir de este gobierno. Sí. Un 60% de la comunidad universitaria ya es pobre. Jacobiti dice, el próximo año, si esto sigue así, no se abren las universidades. A ver, nosotros le pusimos a este programa, están en peligro las universidades públicas. Sí. ¿Es contundente eso? Sí, es contundente. Yo creo O sea, que sí. ¿pueden desaparecer?
A ver, llevarlas a la mínima expresión posible, ese es el objetivo. Cuando dicen nosotros no queremos que desaparezcan, no, lo que yo decía recién, las que las quieren ir como acogotando para que cada vez tengan menos presencia, menos rol Sí. y para que pierdan calidad. Porque obviamente lo que nos termina pasando cuando se van los mejores docentes, cuando empieza a haber menos estudiantes, bueno, lo que se pierde es calidad. Yo digo siempre, hace poquito nuestro equipo de programación de la facultad fue al Mundial de Programación, lo hizo en los últimos 2 años. En las 2 veces salió en ese mundial campeón latinoamericano, o sea, el mejor equipo de Latinoamérica y entre los mejores 20 del mundo, por encima de universidades con mucho presupuesto y mucho prestigio, San Petersburgo, Oxford, Cambridge, MIT. Eso es producto de la calidad de nuestros estudiantes, pero la calidad de nuestros estudiantes proviene también de la calidad de nuestros docentes. Cuando no los podamos mantener, eso se va a caer. Y cuando eso se caiga va a ser un desastre para el país. De alguna forma el presidente debería entender que incluso los países que él admira, Israel, Estados Unidos, invierten mucha plata en ciencia, invierten mucha plata en universidades. Lo que yo decía hace un rato, no hay un experimento en el mundo de esto. Digo, el gobierno de Uruguay, que es de derecha, digo, financia las universidades y la ciencia como corresponde. Digo, bueno, uno podrá gustarle más o menos, o podrá creer que podría invertir un poco más o un poco menos, pero nunca a este nivel de desguace. Digo, no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de un delirio directamente de un gobierno que está haciendo un experimento rarísimo, que no se conoce en ningún lugar del mundo y que nos condena claramente al fracaso. Aumentaron los pobres del 40 al 52% en 6 meses. Imposible que este experimento salga bien. Y los que se empieza a ver, digo, hace unos días salió una encuesta de Suban Córdoba, que es un grupo bastante serio ahí de Córdoba. El deterioro de la imagen del presidente es claro, está muy por debajo, en cada una de las provincias está muy por debajo del gobernador respectivo. Sí, en todas. Sí, efectivamente. Hasta hace poco el presidente se la pasaba hablando de las encuestas, los primeros 2-3 meses, porque le daban bien. Ahora dice que están todas pagadas, que son ya no le cree más a las encuestas. Lo que se empieza a palpar es que mucha gente que incluso lo apoyó en su momento, después podemos discutir por qué llegamos a este experimento, qué errores se cometieron desde los distintos gobiernos que hubo. Pero digo, se empieza a ver que esto no va para ningún lado, o sí va para un retroceso de nuestro país y la sociedad se va a empezar a movilizar en contra. Y bueno, parte de los que tenemos que hacer desde las universidades también es eso, ¿no? En esa Mostrar misma eso. encuesta que decías, nombraba recién de Suban Sí. Córdoba, también aparece el apoyo de la ciudadanía en su gran mayoría hacia la universidad pública, Sí, absoluta. hacia el reclamo que están haciendo, hacia el Absoluta. reclamo presupuestario, en contra del gobierno en esta pelea que te das cuenta que salvo un núcleo duro del 30%, todo lo demás están en contra. Pero, y si hablas, la opinión que tiene sobre la Universidad Pública Argentina es mucho más, inclusive sectores que votan a él, es del 90%. A veces yo pienso, como debemos pensar todos nosotros, es parte de una estrategia política, de encontrar enemigos todos los días, de hacer, o realmente está convencido que en la universidad pública se crean socialistas, que es una... Yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Yo creo que está convencido por desconocimiento, porque desconocimiento de la Universidad Pública Argentina y de lo que es una universidad. Las universidades tienen que ser críticas. Por supuesto. La ciencia tiene que ser crítica y Por cuestionar todo. Digo, Por y supuesto. como él no tiene esa mentalidad que tiene la ciencia, casualmente, que las cosas son falseables, que las cosas hay que experimentarlas, y tiene verdades reveladas, yo creo que en gran parte ve a la universidad como un enemigo ideológico. Fíjate, Además, por supuesto, sí. de que se lo ponen en contra porque le dieron la discusión y se la dieron con altura y se la dieron con fuerza. Fíjate que también hay mucho desconocimiento de lo que son las universidades públicas y tiene que ver con que vienen de otro lado. Digo, el presidente de la Nación estudió en una universidad privada, duró como ayudante de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas 1 o 2 cuatrimestres con un cargo interino y enseguida se tuvo que ir y hay incluso hasta denuncias de algunos alumnos que se vio en las últimas semanas de cuestiones de maltrato y incluso de desconocimientos temáticos. El secretario de Educación viene de una universidad privada. El vocero presidencial, este señor que suele ser el gracioso, pasó un poquito tiempo por la carrera de economía Contador, ¿no? de la Universidad de La Plata, de economía Sí. un tiempito y después terminó de contador en una universidad privada. Se definía como economista, falso, no es economista. El subsecretario de Políticas Universitarias, es un detalle interesante para remarcar, hizo siempre política en la Universidad de Buenos Aires. No aprobó una sola materia en la UBA.
y terminó estudiando, creo que Relaciones Internacionales, también en una universidad privada. Llamativo también, ¿no? Digo, es que les gusta hablar de la meritocracia y de a la universidad no se va a hacer política sino a estudiar. Bueno, el principal responsable del área iba solo a la UBA a hacer política. Lo que quiero decir es que también hay una cosa como aspiracional de esta gente, ¿no? Ataco lo que no pude ser. Ah, muy buena esa. Digo, y disculpas, digo, yo soy matemático si me meto en un terreno casi psicológico, pero digo, tanto en el caso del presidente como el vocero presidencial, como el subsecretario de Políticas Universitarias, esta cosa de que quise ser algo que no pude, el subsecretario de Políticas Universitarias hasta hace un par de semanas atrás decía en su descripción de Twitter, de X, profesor titular de la UBA. Mentira. Claro. No lo es. Claro, claro. Se desmintió, es profesor adjunto interino del ciclo básico común, el interino se designa a dedo, o sea, nunca concursó y no era profesor titular. Hay 3 categorías de profesores en la UBA, titular, asociado, adjunto, él era la más baja. Se ponía como profesor titular en su descripción de Twitter hasta que Gabriel Solano lo denunció, la UBA respondió y se supo que no lo era y ahí lo sacó. Entonces hay un poco de eso, ¿no? De querer... algo que no pudieron conseguir, de alguna forma hay como una cierta bronca y entre desconocimiento y bronca que los llevan a atacarlo. Willy, ¿hay algún aspecto jurídico que pueda impedir esto? ¿O solo va por los carriles legislativos y democráticos A mí me parece de los dos poderes? me parece que los carriles legislativos son los más adecuados. En algunos casos estamos estudiando también algunas medidas legales, judiciales. Por ejemplo, el caso de la Agencia de Ciencia. Digo, en el caso de la Agencia de Ciencia, créditos internacionales otorgados a este gobierno nacional que no se entregan. Están guardados. Están guardados, que no se entregan. Digo, renunció la presidenta de la agencia por eso. Ahí hay alguna herramienta posible de la vía judicial. Cosas que son insólitas. De vuelta, el vocero presidencial, yo decía, imaginemos que ganara Trump las elecciones y que dijera que los subsidios del NIH de Estados Unidos no se entregan porque fueron otorgados durante el gobierno de Biden. Lo mirarían como una locura. Bueno, el vocero presidencial dijo el otro día, la plata de la agencia no se entrega porque estos subsidios fueron aprobados durante el gobierno de Alberto Fernández. Claro. ¿Y la seguridad jurídica dónde está? Digo, un científico que se presenta un subsidio de manera legítima, que lo gana en un concurso de pares, y después el Estado no lo entrega porque cambió el gobierno. Es un delirio, pero es un delirio por donde se lo pero mire. también hay una pelea con el conocimiento, Sí. ¿no? Y también con la organización política. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno, gradualmente en este caso, porque ya empezó a bajar los decibeles a partir de esta reacción popular que tuvo la universidad pública, pero me parece que lo que está intentando el gobierno es desmembrar toda organización política donde lo nacional y popular pueda tener algún tipo de organización. Vos fijate que en las universidades la cámpora se alzó con varios triunfos. Entonces ellos ven eso con mucho desprecio, Willy. Es un desprecio total por la política, por el ejercicio del debate. Sí, es muy probable. Claramente es un terreno hostil para sus ideas, Claro. la universidad, pero un poco lo que decía Alberto recién, porque es un lugar de pensamiento crítico, Claro. de discusión pública, de análisis, de debate, de método científico, que van en contra de todo eso. Claro. Y bueno, probablemente eso les genera lo que decíamos recién, ¿no? Un poco de bronca y un poco de decisión de decir, bueno, tengo que atacar eso porque desde estos lugares puede surgir un fuerte polo de oposición que obviamente es lo que no quieren. Y quiere tergiversar también el presidente una realidad que le es incómoda para su discurso. El otro día en un reportaje, el mismo reportaje de hace unos días que insultó y agravió a la ex vicepresidenta, decía, aparte que por supuesto la universidad era una cueva de ladrones y todo eso, que en la marcha de abril habían habido 60.000, 65.000 alumnos universitarios. O sea, todos sabemos que hubieron 1,5 millones. Que en la segunda 40.000, pero que ya no había estudiantes. Que había peronistas, socialistas y gremialistas. Digo, primero no puede aceptar que millones, cientos de miles de estudiantes estén en contra de sus políticas. Al día siguiente de la marcha del 2 de octubre o esa misma noche salió una declaración de la oficina del presidente que uno lo leía como si es alguien que si es el gordo Dan, uno puede decir, bueno, que pasa de largo, pero era la oficina del presidente que decía que se estaba gestando un nuevo movimiento de izquierda populista integrado por Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Lilita Carrió y no me... Y Mandrake. Casi como para tomárselo a la risa, ¿no? No había uno solo de izquierda en el listado. Lo volvió a decir él con su propia voz en este reportaje, porque primero creo que desconoce la dinámica de la comunidad universitaria y sobre todo el movimiento estudiantil, que no va a parar.
Por Quiero supuesto. decir, no va a aceptar, como dice el vicerrector de la UBA yo lo escuchaba también el otro día, el rector de la Universidad de Almirante Brown, lo que decís vos en los reportajes, en tus Sí, charlas. Así no vamos a poder funcionar el año que no. viene. Ahora, ni ustedes los decanos, ni los profesores, ni mucho menos los alumnos se van a bancar eso. Bueno, eso le cuesta aceptarlo, pero mucho más le cuesta aceptar que sean miles de jóvenes a los que no lo puede insultar. Entonces tiene que mutar, transformar a esos jóvenes que dicen, che, loco, yo quiero seguir estudiando. Si me la arancelan o si los profesores no pueden venir y no puedo estudiar, no tengo futuro, no sé qué voy a hacer. No, son, como es esta, la izquierda populista, el movimiento. Bueno, creo que hay un desconocimiento importante, Sí, pero también una esperanza, porque yo creo que en todo momento crítico como que está viendo nuestra sociedad, siempre emerge un sector que hace punta, y yo creo que el sector universitario es uno de lo que está haciendo punta por la validez de sus reclamos, por la fuerza, por la claridad que le pone gente como vos, y eso vos ves que, ¿cómo sigue esto, Willy? y es difícil saberlo, lo que hablábamos recién, digo, habrá el primer cuatrimestre del año que viene y depende de las condiciones, digo, no se descartan medidas más drásticas que las tendrán que tomar los gremios esencialmente, nosotros no tomamos las medidas de fuerza como autoridades, las entendemos y en muchos casos las avalamos porque entendemos la situación. Para mí sigue por todos los carriles que estamos, digamos, expresando nuestra opinión en las calles, en las aulas, en los laboratorios, intentando dar la pelea desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial cuando amerite, todas las vías que tengamos. No hay Hoy, más remedio, hoy no hay más tenés, remedio. Seguro que no vamos a aflojar, digo. El objetivo de alguna forma, digo, cuando nos atacan, digo, el otro día a mí un canal de televisión intentó escracharme, el decano militante, y tratar de desprestigiarme porque tengo alguna posición política clara. Digo, lo que consiguen es que nos da más fuerza eso. Digo, no vamos a aflojar, no vamos a dejar de dar nuestras opiniones y no vamos a dejar de estar movilizados para defender la universidad pública, porque es un bien de la sociedad argentina que no se puede entregar, que ha atravesado a los distintos gobiernos, como yo decía recién, con más o menos financiación, pero nunca con esta decisión de atacarla salvajemente como está haciendo este gobierno. Bueno, nada, ahí estaremos donde corresponda para defender a la universidad pública. internamente en las diferentes corrientes ideológicas y políticas de la universidad pública, vos Sí, tenés el Movimiento Nacional Popular, tenés la Cámpora, después tenés un cierto conservadurismo. ¿Cómo está todo eso? ¿Están también en la sí, misma sintonía sí. rectores, alumnos y diferentes movimientos Mira, yo te ideológicos? voy a contar la situación de la Universidad de Buenos Aires. Si algo positivo trajo todo esto es una unidad absoluta de todos los sectores que componen el Consejo Superior de la UBA. Somos 13 decanos, de los 13 decanos, 10 apoyaron a la gestión de la UBA actual, 3 no, yo soy uno de esos 3. La verdad que hemos trabajado en conjunto con los 10 decanos, con el rector y con el vicerrector, de manera muy coordinada en defensa de la universidad y de la educación. Hicimos una reunión extraordinaria del Consejo Superior en febrero, donde de manera unánime ya nos posicionamos para lo que se venía y a partir de ahí trabajamos para la marcha de abril, después para la marcha de octubre. Y como decís vos, conviven sectores más vinculados al peronismo, en mi caso yo soy más independiente de los partidos políticos, sectores vinculados al radicalismo, algunos sectores vinculados al PRO, y la verdad que hemos trabajado todos juntos en defensa de la universidad pública, por suerte, y eso creo que hay que mantenerlo para poder dar esta discusión con la mayor fuerza posible. Willy, vos te fuiste en el 2001, Yo me fui en el año 2002 a Chile 2002. y volví en el año 2012. Soy de los 1.500 que volvieron del 2013 al 2015, donde había políticas de recuperación de científicos y además inversión en ciencia y tecnología razonablemente buena. Nuestros salarios mejoraron durante todo ese tiempo y bueno, ¿Esto te nada, hace acordar aquello? en algún sentido es parecido, creo que es bastante peor, pero en algún sentido es parecido. Porque aquello no fue intencional, no fue adrede, no fue Bueno, directamente yo creo, teledirigido. claro, efectivamente, digo, me parece que la situación general de desintegración y de crisis económica llevó a desfinanciamiento, pero no había un objetivo central de desfinanciar a las universidades y a la ciencia. Ahora lo hay directamente. Focalizado. Claro, ahora lo hay directamente. Yo creo que esto es peor que lo que pasó en el gobierno en los 90, que puede ser por ahí lo más parecido, pero yo decía, por ejemplo, en los 90 la Secretaría de Políticas Universitarias la encabezaba Juan Carlos del Bello, dirigente peronista con un cierto reconocimiento. Uno podía tener diferencias con Del Bello, se podía debatir, se podía discutir, Claro. había una idea detrás
Digo, ahora no. Digo, ahora la decisión es, vamos a romper esto, digo, sin una idea, sin una política. Queremos destruir al sistema de ciencia, a las universidades públicas, y podríamos seguir a la salud, a la cultura, al trabajo, a la producción. ¿Cuándo el presidente de la Nación menciona una línea sobre producción y trabajo? Nunca, nunca. Digo, ¿cómo va a salir adelante la Argentina si no se fomenta desde el gobierno nacional la producción o el trabajo? Si no hay más obra pública. No hay más obra pública porque era una cueva de corrupción. Termina con la corrupción, no con la obra pública. Digo, hay como ciertos absurdos. Entonces aparece el gobierno de la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de, yo veía el otro día las obras en la Ruta 2, que las tomó el gobernador Kicillof, bueno, tiene que hacerse cargo de la obra pública que el gobierno nacional no hace. Pero como siempre decimos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no es una isla, vive en un contexto de lo que es el país y por supuesto tiene limitaciones, pero la decisión de mantener, por ejemplo, la obra pública en la medida de lo posible, o la decisión de vincularse con las universidades. El gobierno de la provincia tiene un programa hermoso, Puentes, que vincula a las universidades nacionales con los distintos municipios de la provincia. Nada, está buenísimo eso, pero digo, es muy difícil cuando vos vas contra el gobierno nacional, que todo el tiempo lo que intenta es destruirte. Y en gran parte de lo que decís recién del gobierno de la provincia de Buenos Aires se enlaza con lo que decías hace un ratito. El gobernador es un hombre de la universidad pública, es un hombre de la UBA, es un hombre, un docente de ciencias económicas de la UBA. Licenciado en Economía y doctor en Economía de la UBA, investigador del CONICET, con licencia ahora. Gran parte de su equipo, Costa y muchos de los que lo acompañan. Carly Bianco de la UNCI. Carly Bianco, primera generación en su familia de estudiantes universitarios, papá camionero de Carly, y estudió ahí ciencias políticas. Ahí está la bronca, ¿ves? En la UNCI. Ahí está la bronca. Papá camionero. Conocer lo que es una universidad, conocer lo que es la ciencia, conocer lo que es el conocimiento, lo importante del sistema científico y tecnológico para un país desarrollado es fundamental. Ahora, lamentablemente a este gobierno no se lo vamos a poder pedir porque el presidente cuando habla de economía, habla de finanzas, cuando habla de políticas públicas, habla de destruir el Estado. Cuando habla de economía, habla de que lo primero que vamos a garantizar es pagar la deuda. Entonces, ¿dónde queda la ciencia, la tecnología, el desarrollo económico, el conocimiento? Sí, y además miente mucho con los números, ¿no? Miente mucho con los números, ¿no? Cuando dice la inflación en la Argentina corría al 17.000% anual, es tremendo. Vos decís, ningún economista serio puede decir que lo que vos te pasó en una semana se extrapola a un año. Nadie, digo, yo no soy economista, pero ningún economista serio te puede decir eso. Yo decía el otro día, hagamos un paralelo futbolístico. Imagínense que un partido de fútbol al minuto va 1-0 y yo digo, este partido corre a una relación de 90-0. El comentarista que diga, el relator que diga eso, o el comentarista que diga eso va a decir, flaco, me estás mintiendo, me estás pareciendo, no me digas cualquier cosa. Bueno, el presidente lo dice. Aparte lo dice en el infinito. Proyectan números económicos en el infinito. Claro, el presidente lo dice. Es tremendo. Es absurdo, no se sostiene, no podría sostener el debate con ningún economista serio nunca. Y después dice que va a ser premio Nobel de Economía. Por eso se vende como doctor. Tiene un doctorado honoris causa, que es un regalo, de una universidad de muy poco prestigio, que es la de su amigo Venegas Lynch. Porque si vos tenés un doctorado honoris causa de la UBA, de la Universidad de La Plata, vos decís, bueno, tiene un cierto prestigio. Igual el doctorado honoris causa no tenés que estudiar durante 5 años como cualquier doctor, que lo que hace es estudiar curso de posgrado y hacer una tesis. Acá le regalaron un doctorado honoris causa, se vende como doctor. Willy, ¿no crees que hay clasismo también? Sí, básicamente. Sí. Básicamente clasismo. Sí. Es decir, esto que acabas de decir. Sí. Carly Bianco, hijo de camionero. ¿Es eso lo que enoja? Probablemente sí. Mucho, ¿eh? Probablemente sí. Porque las universidades del conurbano tienen eso. Claro. La UBA también, pero las universidades del conurbano lo tienen todavía mucho más acentuado. Y además las universidades del conurbano tienen una inserción en sus municipios que es buenísimo. La UNAUR en Hurlingham, la UNCI en Quilmes, la Universidad General Sarmiento en Malvinas Argentinas, tienen una relación con su municipio. El orgullo de los ciudadanos. Claro, y además que te permite estudiar incluso carreras que tienen que ver con temas que son de interés para el lugar.
eso está muy bueno y eso lo tiene la Argentina, no lo tienen otros países de Latinoamérica. Me parece que ese es un bien de nuestra sociedad y de nuestra historia, de 1918, de la Reforma para acá, si querés, que no lo podemos perder. No podemos permitir que esta gente nos lo rompa en 10 meses como están haciendo. ¿Cómo hay que seguir con la política? ¿Vos por qué crees que llegamos a este personaje increíble como presidente de la nación? ¿Qué crees que falló y por dónde ves la salida? Y creo que fallaron los últimos dos gobiernos, claramente, ¿no? Digo, de signos políticos distintos. A ver, el primero de los dos yo no lo voté, el segundo sí. Pero más allá de eso, me parece que fallaron los dos. Si querés, en el segundo hay atenuantes, sí, hay atenuantes, la pandemia, la guerra, la sequía, todo lo que quieras, pero también fallaron, claramente Sí, fallaron. Pero podría haber surgido, no sé, Bregman, no sé, algo Bueno, normal, lógico. bueno, está bien. Digo, yo lo pensaba eso. Digo, también hay una historia, hay como una coherencia mundial en algún sentido de que estos movimientos de derecha o de ultraderecha han crecido y pasó con Bolsonaro en Brasil, pasó con Trump en Estados Unidos, tiene fuerza Le Pen en Francia, Vox en España. Hay como una ola de gobiernos de derecha, ultraderecha, que han crecido en función de los fracasos o de no buenos resultados de gobiernos de otras ideas. Esto creo que es incluso extremo mirándolo eso. Esto me parece que es peor que Bolsonaro en Brasil. Es berreta, además. Sí, además es muy berreta, claro. Además es muy berreta. Digo, hay una mezcla entre esa decisión de destruir todo lo público, además con muy poca formación. Claro. Digo, haciendo, a ver, cuando ponen a Lemoyne de la responsable de ciencia en el Congreso, terraplanista. Vos decís, bueno, además es berreta, claro, además es berreta. Sí, ahora probablemente tengamos que analizar hacia adentro de qué han hecho los gobiernos en la Argentina en los últimos años y empezar a generar alguna propuesta a futuro indispensable, que seguramente tendrá que ser de unidad nacional para salir de este desastre y que de alguna forma tenga idea qué es lo que va a hacer en economía, en trabajo, en producción, en ciencia, en cultura, en universidad, como para llegar razonablemente armados a tener un gobierno mejor en el futuro. Exactamente, el cambio de subjetividad de la que habla Grimson en su libro Claro. cuando describe el avance de la ultraderecha en el mundo, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo caló en muchos lugares y en Argentina también esos discursos, más allá de que coincido con vos del fracaso de los últimos dos gobiernos, por más que uno lo hayamos votado o apoyado, pero sin duda fue un fracaso que posibilitó esto. Donde creo que se equivocan, y me voy con esto, Sí. si te parece, para Dale. llevar dentro de ese asosiego que hay un poco de horizonte, es donde sí hay un sentido común muy grande en Argentina, es que la universidad pública es un bien de todos los argentinos. Se metieron, tengo que decirle, al gobierno, lamentablemente para ellos, por suerte para nosotros, en un lugar equivocado, porque hay organización de los claustros, de los docentes, de los sindicatos, de los estudiantes, porque hay conocimiento, porque hay sentido de pertenencia territorial, como decías vos, pero también sentido de pertenencia a la carrera que seguís adelante, a lo que vos estudiás, a lo que forjás. Ojalá sea el germen de algo que todos los demás, inclusive los que militamos en política, imitemos, que es reflexionemos. Reflexionemos contra el berretismo que quiere instaurar el gobierno con altura, con mesura, con prudencia, pero con ideas profundas. Hay pibes que van, dejan su bicicletita del Rappi, se meten, toman la clase y siguen laburando. Y eso es lo que les hincha las pelotas. Perdón que lo diga así. Willy, gracias por haber venido. No, gracias a Y ustedes. todo el éxito en la lucha. Gracias a ustedes, a disposición para seguir conversando de estos temas. Gracias por permitirnos visibilizar la situación que hoy viven las universidades nacionales y vamos a seguir peleando. Digo, no nos van a vencer fácil. Estaremos donde corresponda, en las calles, en las aulas, en los laboratorios, para defender la universidad pública, la educación pública y el sistema de ciencia y tecnología de Argentina, que son muy buenos, que han sido muy buenos y que tienen que seguir siendo muy buenos. Y lo sabe la sociedad, Willy. Ahí hay una reserva de reconocimiento en la memoria emotiva de la sociedad. Muchas gracias. Buen locutor, ustedes. Willy. Un locutor tremendo. Vamos a, Entre los dos yo ahí ¿Viste? Te fui quedaste. disonante. De joven hice algo de radio y alguna cosa me quedó. Bueno, gracias. Te vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Willy Durán, decano de Exactas de la UBA, en esta nueva lucha que lleva a cabo nuestra sociedad toda, nuestra querida Argentina, que no quiere volver ni abandonar ningún valor ni ninguna reserva moral de nuestro país. Nos vemos en la próxima. Norita Streaming se sale por arriba. Este es un streaming con legado.
provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. En la provincia